diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural e historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus 4 circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor. En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn, con entrada libre y gratuita. Más información en www.patagoniaecofilmfest.com. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejan engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida, si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición, ahora comprenderé que soy parte de que piensa y así evitar que la ignorancia se divierta. Buenos días, ¿qué tal? Han pasado 8 minutos desde las 8 de la mañana, muchísimo frío en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que esta radio se escucha y este programa en particular se escucha alrededor del mundo, en el mundo y sus alrededores, como decía un amigo. Así que bueno, decimos la temperatura porque las oficinas y el estudio de la radio está cerca del Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que en el conurbano, en el interior, está una ola de frío invadiendo
los humores también, ¿no? Porque genera en algunos casos hasta grandes complicaciones y en otros casos las mínimas complicaciones de tener que salir abrigado, etcétera, etcétera. Los que peores la pasan, como pasa siempre, tanto con olas de calor como con olas polares, son los que menos tienen, los que menos condiciones de afrontar esto tienen, los que no tienen gas, quienes no tienen abrigo, quienes están mal comidos. Ustedes saben que esto es así, ¿no? Es así, y en la Argentina parece que muchas veces que de esto nos olvidamos y bueno, nada más vemos el lado lindo, el frío, la nieve, el turismo, las vacaciones que están llegando y todo, pero no perdamos el ojo de esto, ¿no? Que muchos compatriotas, por lo menos para cerrarnos en fronteras adentro del país, que la están pasando muy mal, así que frente a un Estado muchas veces ausente, en estos casos, en algunos casos hasta por decisión, lamentablemente, es interesante también la tarea solidaria que se dan muchos grupos de gente que acerca alimentos, ya digo, voluntariamente, hasta desorganizadamente, lo cual en algunos casos yo he sido muy crítico de estos temas, porque si bien hay una buena intención en general, el desprecio que tienen algunas organizaciones no gubernamentales del Estado y la organización del Estado hace que funcionen esas mismas organizaciones con buenos fines quizás, muy desarticuladamente, desorganizadamente y sin una política a largo plazo. Y a veces esas buenas intenciones del tercer sector tienen el corto plazo de la voluntad o de la buena onda de quienes las encabezan y dejan por ahí en el medio del camino su tarea, ¿no? No digo que esté mal tampoco, porque en algún momento, por razones que sean, esa tarea se discontinúa. Y esto hace que se genere también una expectativa en quien recibe la ayuda, esta ayuda que en su momento es buena, porque lo dejas medio con el colgado del pincel, como se dice, ¿no? Entonces es el problema de cuando no hay políticas de Estado o cuando el Estado está ausente y deja lugar, en todo caso, a estas iniciativas, que repito, son buenas, no es una crítica a las ONG, pero sería bueno a veces que las ONG, así como ponen mucha energía en hacer estas acciones, también pongan energía en unirse entre ellas y de alguna manera reclamar al Estado que las atienda, que las contenga y que también les indique el camino, ¿no? Porque quizás el Estado tiene planes, duplicar a veces planes no es tan bueno, se puede hacer una especie de sinergia, como le gusta decir a los economistas o a los marketineros, en cuanto a la actividad que está haciendo el Estado y que por ahí las ONG no saben, y las tareas que hace las ONG por ahí por su lado y que el Estado no puede aprovechar. Y en definitiva las estaría aprovechando la gente. Bueno, todo esto nos dio para comentar el frío. En Capital la temperatura ahora, la térmica, que es la que importa, que es la que sentimos, no llega al grado, así que bueno, muy fresca la mañana de hoy y se proyecta el mismo frío para toda la semana. Recordamos un par de vías de comunicación, después en un rato leo algunos mensajes que nos estuvieron llegando durante la semana con algunas de las consignas que tiramos acá en el programa. Tenemos vía Facebook, el Facebook de la radio es Ecomedios 1220. Tenemos también el Facebook del personal, que es el mío, el Pablo Galeano. Se pueden comunicar ahí, molesten, que no es molestia, pero es molestia. Y, ¿qué más? Acá me dice un oyente que se está escuchando muy bajo, Javi. No sé qué significa. Dice, se escucha muy bajo como adentro de una caja de zapatos. Bueno, no sé, cambia la radio, maestro. Porque nosotros acá estamos escuchándolo perfectamente, ¿no, Javi? Estamos en óptimas condiciones. Bueno, quien nos escribe en realidad es nuestro historietista de cabecera. Ahí está, dice. ¿Tocaste algo? No. Es una cuestión de... Es psicológico lo tuyo, maestro. Estos son los oyentes nuestros, ¿entendés? Que te dicen cómo estamos saliendo al aire en el momento, una especie de asistencia técnica. En este caso se trata de nuestro historietista de cabecera, Tinta Cruel, se llama él, o sea, se llamara en realidad, no es que sus padres lo bautizaron así, y yo lo recomiendo, síganlo en Facebook, está como Tinta Crelu porque se equivocó al tipear y quedó así de ganso es, ¿no? Hay que decirlo, alguien lo tenía que decir, así que bueno, síganlo porque es bastante bueno, digo bastante porque sería mejor si me hiciera caso con los guiones que le tiramos de este programa, pero hace caso omiso a mis chistes que son bastante pavos, pero ilustrados por él seguramente serían un logro interesantísimo. Hoy nos está acompañando para analizar lo que pasa en el día, como ya saben que es esta dinámica del programa, Gustavo Grispum. Su apellido casi no merecería presentación, pero sí lo vamos a presentar a él, que es economista y es hijo de Bernardo, ¿no? ¿Te molesta que te presente así?
No me molesta, llevo muy orgullosamente el apellido, así que yo siempre digo que soy hijo de Bernardo y padre de Gastón, de Maya y de Tomás. Muy bien, para que te identifiquen bien. Digo, porque alguna gente dice, pero una figura de un padre tan importante que ha tenido tanta trascendencia históricamente en la Argentina y en un periodo tan particular y con una personalidad tan especial como lo fue Bernardo Grispo, un ex ministro de Economía de Alfonsín, seguramente debe hasta condicionar, ¿no? Yo he hablado con hijos de personajes o personas, no personajes, parece detractorio esto, pero de personas muy importantes de la Argentina, ¿no? Y les hacía esta misma pregunta y les preguntaba eso, ¿no? Si la gente no les pide o no les exige que sean iguales a sus padres, ¿no? O les dice, bueno, pero vos, fulano de tal no es el padre, y a lo cual ellos responden, bueno, ni vos sos mi padre, ni el vecino de la esquina es mi padre, cada persona es quien es, ¿no? Pero bueno, está esa tendencia natural. Es inevitable, es lógico, sí. Hay que saber convivir con ello. No es una cuestión fácil, hemos hablado de esto alguna vez entre los amigos, sí. Especialmente aquellos que tenemos vocación por las cuestiones del orden público, las proyecciones a veces son, siendo inevitables, un poco enojosas, pero hay que saber convivir con ello, hay que saber encontrar el espacio propio, de hecho uno ya lo había encontrado en vida del propio padre, así que no hay ningún ejercicio particular. Exacto. Con el tiempo, pero digamos no es una cuestión menor cuando tiene esta proyección. Bueno, pero para bien, en todo caso, para bien porque creo que pasó con absoluta normalidad, digamos, no me perturba en un sentido, ni por el contrario, insisto, llevo muy orgullosamente el apellido y la pertenencia. Y aparte ha pasado Bernardo Grispo, y esto te lo puede decir economistas hasta de otras líneas de pensamiento, pasó a la historia no solo por el momento que vivió, sino por la forma en que encaró sus políticas, pasó bien a la historia, creo. Mi padre, aparte de padre, fue mi maestro, y maestro de la vida, digamos, no solamente maestro de las cuestiones, insisto, por las cuales la gente a uno lo asocia. Uno no puede de ninguna manera sentir más que satisfacción, orgullo y agradecimiento, así que para mí es una cuestión absolutamente normal. ¿Cómo es tu familia, Gustavo? Bueno, estoy casado con Alejandrina, que vos conocés, con Alejandrina Balma, nieta de un importante dirigente radical de Santa Fe de otros tiempos, así que está todo dentro de la pertenencia común. Tenemos 3 hijos, estoy casado ya hace 27 años. Todo un sacerdocio. Y me casé grande, que digamos la conozco hace 32. Tenemos 3 hijos, Gastón, Maya y Tomás, como dije recién. ¿Están escuchando? Posiblemente Gastón. ¿Es el más fanático Gastón tuyo? Gastón es el mayor, no sé si es el más fanático, pero es el mayor, y siempre creo yo hay algún tipo diría que de cuestión diferencial, pequeñamente diferencial, siempre en la relación entre padre e hijo varón. ¿Cuántos años tiene? 26. ¿Y ella se recibió? ¿Está estudiando? Se recibe el año que viene, está estudiando Ciencias Políticas. Ciencias Políticas, mira vos. ¿Y los otros chicos te salieron también para el lado de la política? Bueno, la señorita, la mujercita del medio, Maya, sí. Es una mujer en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Ajena a otras pertenencias, de preferencia política, pero ciertamente muy politizada, sí. Muy movilizada socialmente, diría más que muy politizada. ¿Salió de izquierdas? De izquierdas. Sí, bueno, pero el radicalismo tiene su rama centroizquierdista. Es que es así. Y yo diría que siendo un partido policlasista y con abarcando en su historia más que centenaria aspectos digamos un poco más conservadores también, sí. Y en sus orígenes y en su presencia quizás en vastos sectores rurales a principios de siglo pasado, digamos la tradición de la que yo vengo, que es una tradición urbana, suburbana, digamos del sur de la capital, digamos de los suburbios de Buenos Aires, en Avellaneda, una zona industrial y fuertemente migratoria, de altísima movilidad social en otros tiempos, le da una característica, un sesgo también mucho más
se diría hoy progresista, digamos. Claro, exactamente. Así que son contextos de familia en los cuales uno se forma, es parte de la educación que se recibe y que se transmite. ¿Y el más chico? Y el más chico está terminando la secundaria, sí. Es el único que se va a dedicar a la economía, se ha decidido, ¿no? Yo con algunas en algún colegio nacional. Pasó por el Buenos Aires, está terminando ahora en el liceo y está ya dando algunas materias por UBA 21, claro. Sí, que ya son parte integral de la carrera, ¿no? O sea, él va a hacer sí económicas. Sí, yo con alguna aprensión, sino también está un efecto, digamos, de influencia distorsionante, pero realmente le gusta. Fue bueno que se hiciera esta experiencia piloto previa a terminar ya definitivamente la secundaria, porque es confirmatoria de su vocación y realmente se sintió muy cómodo, así que yo encantado de la vida. Encantado de la vida. Bueno, ¿y encantado de la vida estás con el radicalismo? Bueno, yo, digamos, el radicalismo, yo creo que soy un gran, silenciosamente, uno de los grandes estoicos entre tantos otros, ¿no? ¿Estoico por qué? Estoicos de este país, hincha de Independiente y radical, ¿no? Muchos radicales son hinchas de Independiente, ¿no? Bueno, Raúl Alfonsín, de hecho, en un caso. Así es, por coincidencia, porque somos territorialmente de lugares diversos, ¿no? Pero bueno, hay ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Capital. ¿Porque sos oriundo de Avellaneda? No, tu familia, mi familia paterna de Avellaneda, yo nací en Capital. En realidad, mi infancia más tierna, digamos hasta los 8 o 10 años, me crié prácticamente en Avellaneda, donde yo visitaba la casa de mis abuelos prácticamente todos los fines de semana. Ahora, ser radical en Ciudad de Buenos Aires, en esta coyuntura, no es tan difícil, porque parece que el partido por lo menos tiene definido claramente dónde está parado, y en este caso enfrentado al PRO, o sea, es una situación hasta ideológicamente más cómoda que la que vive el partido, que tiene que explicar a nivel nacional cosas medio contradictorias con su historia o con sus principios, ¿no? Sí, digamos, hoy el radicalismo de la capital está plantado en una situación, pero que yo entiendo que es útil a recuperar autonomía, sí. Pero que en realidad debemos reconocer que es más producto de una estrategia electoral ya de la elección anterior y consolidada en esta que digamos el tipo de recuperación de soberanía que hoy entiendo yo humildemente el partido requiere, ¿no? Vos decís que esto entonces no es aplicable o no es una tendencia que tendría que aplicarse o que está pensada como para aplicarse a nivel nacional, sino una cuestión coyuntural electoral de un distrito. Sí, digamos, una de las fenomenologías o de los síntomas que la fenomenología de descomposición de la tradición partidocrática argentina, que afectó tanto al radicalismo y está afectando ahora también de manera muy fuerte al PJ. ¿Que es una tendencia mundial o no? Es una tendencia más universal, es una fenomenología de estos tiempos, que casi te diría que parte un signo de esta era política, ¿no? Tiene que ver con otros fenómenos mucho más estructurales que solamente la política, también inclusive. Sí, la comunicación, claro. Lo ha afectado al radicalismo más tempranamente, quizás por algunos errores propios del radicalismo que hicieron campo fértil a que así sucediese. También quizás porque... Bueno, por crisis también a nivel económico, que justo le tocaron al radicalismo en el gobierno, contextos internacionales. Sí, y iba a decir además, quizás también porque hay una exigencia sobre la conducta pública del radicalismo quizás distinta a la que se puede exigir sobre el PJ o sobre otros partidos. Esto insisten siempre, ¿no? A los otros partidos se les perdona casi decir, todo. No me estoy victimizando, es lógico porque parte de la idiosincrasia constitutiva del radicalismo es este tipo de comportamientos, republicanista, públicamente ético, etcétera, que cuando, digamos, la liquidez propia de las políticas de estos tiempos llevó a otro tipo de arreglos por coyunturales o demás, bueno, fueron materia de fuerte castigo electoral por parte de la ciudadanía. Sí. Diría que, mirando con los ojos más objetivos posibles, en comparación con otros casos de borocotismo, digamos, político en otros partidos, nos han castigado con una virulencia histórica fenomenal. Es que el radicalismo como que viste un guardapolvo blanco, ¿no? Entonces se le notan más las manchas, quizás. Los otros arrancan ya con guardapolvo grises. ¿Quién le va a reclamar a Macri? ¿Quién lo va a correr a Macri por izquierda? No, por eso, digamos, bueno, Macri es un fenómeno que no viene de la partidocracia, entonces es una cuestión completamente novedosa, completamente distintiva de lo que estamos hablando.
Yo me refería más a la estructura de partidos tradicionales, ¿no? Y que no solamente incluye al PJ, podemos incluir en eso a otros partidos que, si bien fueron temporarios y fueron mutantes, hay un tercer sector político y histórico en el electorado argentino, por lo menos desde el posperonismo en adelante, ¿no? Esta crisis vos la ves, digo, como quien mira una de esas tablas que se ven en la empresa para ver cómo andan, si mejor o peor, que muestra líneas ascendentes o descendentes de acuerdo a la situación. ¿Ves que esta crisis de partido, que claramente es una línea descendiente, puede en algún momento encontrar un piso y generar algún rebote? ¿O crees que ya es una línea descendente que da paso a una nueva realidad de organización política, de representación democrática? ¿Para dónde vamos? Digamos, voy a tratar de explicarme, pero te contestaría que ambas cosas. Es una pregunta que tiene dos respuestas. Primero, digamos, la vieja estructura partidocrática tradicional creo que se fue para no volver nunca más. Es propio del paso de los tiempos eso, y la necesidad que tienen las instituciones de poder acomodarse para poder ser efectivas, especialmente aquellas instituciones que reclaman representación a la ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que el PJ, el radicalismo, dos partidos tradicionales, están condenados a desaparecer. No. Estamos hablando de la estructura, del tipo de organización. La forma en que se organizan los partidos. Claro, del tipo de organización política que fundamentalmente, más allá de lo institucional y lo formal, me refiero, digamos, los mecanismos de representación. Estos son partidos que siempre han sido y seguirán siendo en parte también, pero en menor proporción, estructurados sobre la base de representación territorial. Sí. Y la representación del territorio hoy tiene un carácter más distrital que nacional, y es posible que eso requiera un primer arreglo a cómo institucionalmente los partidos lo reflejan. O sea, partidos menos nacionales en su concepción y más... en su organización, en su funcionamiento organizacional. ¿Y más que vecinales serían? No, más con mayor cabida a las representaciones territoriales más directas. ¿No tan unitarios y más federales? A ver, para traducirlo a un... Bueno, han sido siempre partidos, bueno, por lo menos yo hablo por no puedo decir lo mismo del PJ, aparte no quiero opinar de lo que no conozco en detalle, pero el radicalismo siempre ha tenido representación federal. La representación federal siempre ha estado bien representada. Por supuesto que siempre los ejes históricos, era inevitable, fueron de provincia de Buenos Aires a provincia de Córdoba y de provincia de Buenos Aires a provincia de Santa Fe, digamos. Pero siempre ha tenido la representación federal perfectamente representada y de manera equitativa. ¿Y entonces cómo te imaginas una nueva organización? Más digamos, es difícil vislumbrar, digamos, detalles organizacionales, pero quiero ir al concepto. Con más independencia de criterio en el distrito que la línea, digamos, nacional que el partido pueda consensuar entre todos los distritos. Está bien, me quedo sin perjuicio de que la línea nacional, para seguir siendo un partido nacional, ordene y sea, digamos, absolutamente imprescindible, ¿no? Está claro. Absolutamente presente. Pero esto por un lado. Hay otra segunda característica que se me ocurre mencionar, que es la representación funcional. Hoy los llamados genéricamente equipos técnicos, una denominación que a mí no me gusta, pero digamos, aquellas que tienen que ver con representaciones por funcionalidades temáticas, hoy tienen peso incidental, siempre lo tuvieron, pero hoy tienen peso incidental en el diseño de políticas y en la orientación política que a veces los partidos fueron tomando, inclusive en algunos casos desviando un poco de su línea histórica, así que así de incidental ha sido, y es muy probable que pasen a tener también algún tipo de representación institucional o de espacio en la estructuración institucional del nuevo partido. Y finalmente yo me referiría, digamos... Eso perdóname, tener el tercer punto ahí, guárdamelo, pero eso que vos decís, que los técnicos, digamos, de alguna manera pasen a jugar en el equipo de la política con mayúscula, ¿es bueno o es malo o es? Primero creo que es. Es bueno en tanto siempre vayan detrás de la política y no por delante de la política. Hoy vos notás que están por delante de la política. Yo creo que parte de las tergiversaciones que ha habido es que se han puesto por delante de la política, o en todo caso no se han puesto ellos, la política se puso por detrás de ellos. Está bien. ¿El tercero? El tercero es toda la estructura comunicacional. La estructura comunicacional tiene que ser propia del electorado al cual se dirige, y el electorado al cual se dirige hoy ha perdido fidelización, es mucho más líquido, es mucho más volátil, es mucho más práctico, más pragmático,
más demandante en términos concretos, y por lo tanto, digamos, eso exige comunicaciones que sean más directas, más específicas, un poco menos de, digamos, de las prosapias más escolásticas, digamos, tradicionales, y un poco más de un lenguaje que pueda ser más efectista en el sentido de ir más a las cosas. Ahora, esto que ya ha sido así, y ha sido así por lo menos yo diría desde la crisis del 2001 en adelante, sin embargo hoy tiene que recuperar contenido de doctrina. Bueno, ahí la política tiene que estar otra vez adelante. Así es. Hoy tiene que, digamos, balancear un poco los niveles. Digamos, ha tenido un movimiento pendular de aquellas estructuras anteriores al 2001 a estas nuevas más líquidas, insisto, posteriores al 2001. Hoy tiene que recuperar contenido de doctrina. Hoy el exceso de pragmatismo nos ha llevado a la apoliticidad. Sí, y más que líquido yo diría gaseoso, ¿no? Sí, bueno, por eso. Y nos ha llevado al borocotismo, al cachivache y a la falta de ética pública. No se puede hacer política. Es decir, hablar de ética pública parece una antigualla. Parece que fuera algo propio de un señor de 100 años, ¿no? Pero no se puede pretender transmitir un mensaje, tener una propuesta, desarrollar un proyecto político que sea convocante de la ciudadanía, si no hay un sentido de servicio y de ética pública que movilice la autenticidad del mensaje. Tan básico como ello, ¿no? Sí. Me viene a la memoria, parece mentira, los senderos circulares a los que nos lleva a veces la historia partidaria. Me viene a la memoria una frase de Moisés Levenson, ¿no? Que decía ya por fines de los años 40, decía: doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean, ¿no? Con esa frase nos vamos a la tanda. Estamos conversando con Gustavo Grispun, una charla por lo menos que a mí me está resultando muy interesante. En un rato vamos a analizar y nos vamos a meter en la cosa diaria, ¿no? De lo que está pasando y lo que es noticia hoy, lunes 17 de julio. Si te parece bien, Gustavo, quédate y me ayudas a analizar sobre todo la parte económica, que es la que a mí me cuesta más leer de los diarios. Con todo gusto. Así que también les recomiendo que se queden, así nos ayuda Gustavo en una especie de abuso pedagógico que voy a hacer de su presencia hoy, a entender algunas de las cosas que están pasando en la Argentina, este tema de las LEVAC, el tema del dólar, por qué es tan caro comprar 1 kilo de manzanas acá cuando en realidad el productor se le paga 3 mangos y después la terminamos comprando a 35, un montón de cosas que a veces nos cuesta entender, ¿no? Cuesta que nos entren en la cabeza. 8:31 de la mañana. Pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad.
Con té de tilo. Sí. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Pellegrini, 71, Cavacuy, 30 52 75 08 16-5. Superintendencia de Seguros de la Nación. ssn.gov.ar. 0800 666 8400. Inscripción 499. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejan engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida, si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición, ahora comprenderé que soy parte de que piensa. 36 minutos pasaron desde las 8 de la mañana y estamos compartiendo la mañana, o él está compartiendo con nosotros, o no sé, o ustedes oyentes comparten la mañana con Gustavo Grispun, a quien ni un café le dimos, ni un miserable café le hemos dado acá en el programa, pero bueno, así está. Este es un fiel reflejo de lo que es el país, este programa, Gustavo, así que en broma sí. Usted no sabía estas condiciones. Me permito, porque somos amigos, me permito corregirte, yo estoy compartiendo la mañana con vos y con tu audiencia. Bueno, te agradecemos mucho y la verdad que es un placer, y ahora te vamos a poner algunos problemas, ¿no? Porque vamos a meternos en temas económicos. Creo que la noticia del fin de semana, interesante en materia política, más allá de algunos temas de color, fue esta decisión del Gobierno Nacional, que está todavía en marcha, de Mauricio Macri, de lanzar una línea de créditos de algo así como, él dispone de fondos, o va a disponer de fondos por decreto de necesidad y urgencia, de algo así como 50 millones de pesos, que serán canalizados a través del ANSES, para otorgar créditos a quienes son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Obviamente, el primer análisis, dos análisis. Primero, uno más institucional, que es el hecho de usar un DNU, cuando en realidad eso podría tranquilamente, y estaba siendo tratado en comisiones por el Congreso de la Nación, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia, por definición, es un decreto que se puede tomar la decisión de aplicarlo cuando hay necesidad y urgencia. Y otra de las condiciones, porque vamos a poder decir, bueno, hay necesidad y urgencia de que los tipos tengan unos pesos más en su bolsillo, pues viven en una situación muy mala, bueno, fenómeno, te la tomo. Pero también otra de las condiciones es que haya una posibilidad real de que el Congreso no se pueda reunir, y el Congreso está a disposición para reunirse cuando sea. Bueno, primera decisión, el mal uso de los DNU, y en este caso es un caso claro. Vamos a lo económico. ¿Sirve esta decisión? ¿No sirve? ¿Notás vos, segunda pregunta en una misma, que es un manotazo de campaña? Bueno, primero sí, coincido con vos, creo que es tan importante como los contenidos de política que las leyes sancionan, respetar no solamente el proceso formal institucional, sino el espíritu que supone la división de poderes. Eso hace una república, hace al respeto de aquellos que emiten voz pública. Si tergiversamos, más allá del uso circunstancial que puede tener el mecanismo, y más allá de que sí es entendible la lógica de campaña, si se quiere. Pero lo que no es entendible, y de vuelta, es una nueva mancha al tigre, ¿no? Una nueva pequeña defección en el largo historial común de todos, de ética pública, utilizar los mecanismos de una manera para la que no están diseñados. Pero fundamentalmente porque, insisto, violan
el juego, la dinámica propia que fue concebida constitucionalmente del juego entre poderes. Básico, bien básico. Yendo a los contenidos, te diría sí, toda medida que tienda a ser redistributiva, que tenga espíritu redistributivo, es imprescindible en un contexto donde en realidad la redistribución hasta aquí ha sido una redistribución de Hood Robin, digamos, de pobres a ricos, de abajo hacia arriba en los últimos 18 meses. Ahora es claramente una gota en el océano, ¿no? Pero no por eso hay que desmerecer el espíritu de la norma. Me parece que hay una cuestión interesante, quiero rescatar esto, yo que soy, vos sabrás, fuertemente crítico de la política económica de este gobierno, en general de la gestión en su conjunto, pero de la política económica en particular. Creo que el tema económico y social es donde particularmente este gobierno conserva su condición idiosincrática de identidad y donde cruje, digamos, todo el mecanismo de alianza donde mi partido decide oportunamente participar. Decía el esquema en el cual esta medida se inserta es un esquema de atención de las posibilidades de alquiler y más allá de eso de vivienda propia. Y esta es una iniciativa de política, es una orientación de política muy saludable, es un mérito que ha tenido esta gestión. Aunque me parece que la instrumentación es muy falente. Cuando digo muy falente, bueno, podemos entrar más en detalle si querés, no quiero caer en cuestiones tecnicosas y aburridas, pero básicamente todo el mecanismo de crédito público está pensado sobre bases de una unidad de medida que se ajusta por inflación, cuando en realidad el problema histórico en Argentina de la falta de crédito hipotecario y la falta de crédito para vivienda ha sido de que los salarios que han corrido tradicionalmente en ciclos recurrentes de aceleración y de desaceleración, pero sistemáticamente por detrás de la inflación, no alcanzaban a pagar la cuota. Entonces, ahí hay una incógnita hacia adelante. Hoy hay una especie de pequeña ilusión frente a cierta desinflación que ha tenido la economía argentina en este primer semestre. Por más que las tasas fueran así beneficiosas, como podría parecer esta de la... Bueno, esta es una tasa subsidiada y ahí es donde iba. Digamos, creo que este esquema debería de complementarse con subsidios de tasas, como se usa en los principales países del mundo. Pero ¿no? Para eso necesitas un Estado con espalda financiera. Bueno, digamos, el crédito hipotecario se financia no solamente del Estado, también desde los mercados. Sí. Pero sí necesitas la participación del Estado para estructurar un sistema. Claro. Estados Unidos tiene, desde la posguerra, un mecanismo de subsidio de tasas, las famosas Fannie y Freddie, son dos instituciones de crédito hipotecario sempiternas, históricas de los Estados Unidos, hoy paradójicamente en crisis después del 2008-2009 por el subsidio que recibió el gobierno, pero fundamentalmente recuperado el subsidio porque es un gran negocio el hipotecario allá, por cuestiones de orden político, los republicanos quieren privatizar el esquema, etcétera. Permitió que el crédito hipotecario sea una parte sustantiva, no solamente indisoluble, sino sustantiva de los niveles de actividad y de la potencia, digamos, de desarrollo del mercado doméstico en Estados Unidos en más de medio siglo. Y esto se hizo en base a subsidio de tasas. Sin un subsidio de tasas seguramente esto no hubiese sido posible. El subsidio de tasas, insisto, no significa de que al Estado necesariamente esto le significa una carga de derogaciones, porque esto se financia en el mercado, se securitizan las hipotecas. Todo el mundo sabe de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y demás, y con este esquema. La diferencia es que habiendo introducido una unidad de medida, esto era imposible hacerlo antes, tanto asociarlo asociar la cuota del préstamo hipotecario a la inflación o al salario, porque la inflación siempre se disparaba respecto del salario, no había crédito hipotecario y era imposible el subsidio de tasa frente a la inflación también, porque obviamente la inflación distorsionaba todo subsidio o requería de un subsidio descomunal o era insuficiente o simplemente lo distorsionaba. Hoy con una unidad de medida esto es posible y se puede armar un esquema institucional
que así lo permitiese. Hay imagen y semejanza, insisto, de los grandes mercados hipotecarios mundiales. Esto no es una cuestión de progre ni nada, es una cuestión estrictamente financiera, donde un contexto de moderación del ritmo inflacionario permita, todavía quizás no es así, debería ser todavía más bajo, permitiese aprovechar el esquema introducido y aceptado ya en el mercado de unidad de medida real, la UVA, la UBI, sí, como para poder establecer un subsidio en términos reales, ¿no? Insisto, que tenga financiamiento genuino, no sea oneroso para el Estado y permita así un boom de posibilidades de demanda en un mercado hipotecario. Sería fundamental, primero, por el déficit de vivienda que tiene estructuralmente la sociedad argentina. Segundo, por la importancia que tiene la construcción como sector, especialmente ese sector de menor requerimiento de especialización de mano de obra y fuertemente intensivo, digamos, en mano de obra. Así que sería un elemento muy importante de nivelación de los ciclos de empleo-desempleo. Y tercero, es un gran demandante, un gran componente de la demanda agregada, digamos, ¿no? Sería un piso de sostenimiento de los niveles de actividad. Así que siempre en esto ya se coincidió largamente en la importancia que tiene el crédito hipotecario en toda economía y en la economía argentina. Pero insisto en esto, la introducción de una unidad de medida hoy creo que es una importante oportunidad para no agotarse en el esquema así como está, sino elaborar sobre este esquema, adicionalmente, un esquema institucionalizado de subsidio de tasas. Ahora, más allá de lo que indica algo que, por lo que estás contando, parece hasta de manual, ¿no? ¿Cuáles fueron las situaciones que vos crees que históricamente han llevado a que este tipo de acciones no se implementen? Porque, según parece, esto sería un factor dinamizante de tal magnitud que haría que el resto de las variables económicas por lo menos estuvieran mejor de lo que están hoy. Mira, los factores en definitiva siempre convergen a los mismos factores de deficiencia estructural que tiene la economía argentina. Básicamente son limitaciones, distorsiones primero que produce la inflación estructural de la Argentina, por lo menos del último medio siglo o más, digamos de los años 70 en adelante, te diría por lo menos. Me refiero, ya existía inflación antes, pero de manera distorsiva, paralizante, digamos, de los 70 en adelante. Y luego, digamos, el factor escaso por definición, que es el factor financiero. Esto en mercados más cerrados, en otros tiempos menos globalizados, era más complicado. Hoy todo esto está de alguna forma superado por los hechos y está facilitado a todas luces. De hecho, funcionan para inversiones especulativas y no se terminan de canalizar nunca hacia la actividad real. Y luego las dificultades propias, como insisto, que es una distorsión más del proceso inflacionario, de la capacidad adquisitiva de los salarios como para poder atender una cuota y tener una vida digna al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tengo una pregunta que tiene que ver con la economía, también se mete mucho en la campaña, lo que es este discurso de, bueno, de donde lo veas, si hablas con un kirchnerista te va a decir lo mismo que si hablas con un macrista, digo, para ponerme en los dos extremos de la polarización, si se quiere, y te dicen que, bueno, que con el gobierno de Macri o con el fin del gobierno de Cristina, cambiaron las cosas, ¿no? Algunos te van a decir para bien y otros te van a decir para mal. Ahora vos analizás por ahí sector por sector, y quiero meterme en la economía después y que la respuesta sea tuya, y ves que las cosas por ahí no cambiaron mucho. No sé, me voy a medio ambiente y minería, digo, la política que favoreció a las mineras, en definitiva, durante el gobierno de Cristina, demasiado no cambió durante este gobierno, o sea, sigue la misma lógica. Por ahí hubo algunos hitos interesantemente favorables para las mineras, como el hecho de las exenciones impositivas que dio el gobierno de Macri, pero la realidad es que no venían pasándola nada mal. La ley de glaciares que Cristina Fernández de Kirchner nunca puso en marcha, al contrario, la dio marcha atrás, las benefició también, digo, un sector beneficiado. Con respecto al campo, muchas de las cosas tampoco cambiaron, ¿no? Uno ve que parecía como que el gobierno de Cristina Kirchner estaba medio en contra del campo, pero a la hora de los números no les iba tan mal a los muchachos y hoy tampoco les va mal. Con los medios de comunicación, este proceso que terminó en la compra de Telecom y la fusión Cablevisión, arrancó allá cuando eran socios Kirchner y Mañeto, que se pelearon en el medio, pero la verdad que Mañeto ató todo el paquete que termina de desatar
hoy nos encontramos con un casi monopolio en materia de comunicaciones, allá por la época del kirchnerismo. Digo, esto es un análisis que puedo hacer en otros sectores. ¿Qué pasó en la economía? ¿Cambió algo? Sí, cambiaron varias cosas, cambiaron los instrumentos, cambió la orientación de políticas, no cambiaron los problemas y no ha habido soluciones a los problemas tradicionales, más allá de que muchos tienen raíz estructural y vienen de antes, hay nuevos problemas y algunos de los antiguos se han agravado. ¿Y nuevas políticas realmente? O sea, ¿hay un cambio de dirección económica? Por ahí no es correcto. Yo te diría lo siguiente, a ver, ¿qué tenía que atender la política económica? Vayamos al hueso, digamos. Sí. ¿Qué tenía que atender la política prioritariamente en diciembre de 2015? Bueno, tenía que atender la restricción externa. Ahora vamos a hablar un poquito qué significa la restricción externa. Y tenía que atender una desarticulación, diría, recalcitrantemente acumulada de distorsiones en la estructura de precios relativos, ¿no? Una cosa está relacionada con otra. Me lo traducís después todo, sí, ¿no? Bueno. Precios relativos es la estructura de relación entre los principales precios de la economía. Sí. Tipo de cambio respecto de salario, respecto de tasa de interés, respecto de tarifas, etcétera, ¿no? Los principales precios de la economía son, obviamente, si están más adelantados o más atrasados en términos relativos, remuneran proporcionalmente más o proporcionalmente menos al factor correspondiente, ¿no? La restricción externa, bueno, eso es una problemática estructural de la economía argentina, que se la conoce como tal. Los economistas somos campeonísimos en hablar difícil. Por eso te pedía la traducción. Que quiere decir básicamente la escasez de dólares, la escasez de reservas. Sí. ¿Qué significa la escasez de reservas? Bueno, una situación de volatilidad porque obviamente la economía argentina, o el Banco Central argentino, para ser más precisos, no imprime dólares, los dólares se imprimen en otro lado. Por lo tanto, si hay escasez de dólares, siendo el dólar la moneda numerario de referencia en el comercio mundial, bueno, va a haber restricciones del comercio. Sí. Y si hay restricciones del comercio, obviamente hay restricciones de provisiones, de nivel de actividad, etcétera, etcétera. La economía argentina tiene una característica que la distingue para mal, ¿no? Pero la distingue. Es lo que se llama una economía dual. Creo que no hay dualidad de la economía tan marcada, tan característica, tan incidental en su estructura en todo el mundo, ni la ha habido como en el caso argentino. ¿Qué es una economía dual en el caso argentino? Bueno, la economía dual, los dos principales, son tres en realidad, industria, agro y servicios, pero digamos, dos de los tres principales, los servicios están asociados a los otros dos. Sectores de la economía tienen la siguiente característica. La industria, esto desde el posperonismo en adelante, digamos, de mediados del siglo pasado. La industria es un sector consumidor neto de divisas, generador de empleo, incidental en el Producto Bruto y generador de empleo. Mientras que el sector primario es un sector expulsor neto de mano de obra, no es generador sino expulsor, generador de divisas. Por lo tanto, para que la industria pueda funcionar, requiere de algún tipo de transferencia de excedentes económicos que genere el sector más productivo. El sector más productivo justamente es un sector de alta competitividad, el sector industrial es un sector de baja productividad y cada vez más baja, lamentablemente. Con lo cual la brecha de dualidad es cada vez mayor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha significado esto? Que cada vez que había que recomponer divisas, o había que generar divisas, o había que tener reservas, había que favorecer la producción del sector primario. Claro. Se devaluaba un tipo de cambio alto que se podía exportar, se generaban excedentes exportables que sacrificaban el consumo, porque esa es la otra restricción estructural. La Argentina es competitiva en aquellos productos que son de consumo masivo. Por lo tanto, la exportación compite con el consumo. Claro. Y es el consumo básico, es el consumo de alimentos. Sí, sí, sí. Por lo tanto, ahí hay una situación. No es que yo genero divisas exportando tecnología y bueno y no pasa nada. Y no pasa en el nada. mercado interno. Cuando yo genero los excedentes necesarios, especialmente en situaciones de crisis, que tienen que ser excedentes importantes en corto plazo, lo que estoy afectando necesariamente, estoy diseñando una política monetaria y cambiaria fundamentalmente, como para generar excedentes de exportación que me generen las divisas, pero que al mismo tiempo, inevitablemente, aunque obviamente no sea un objetivo de
la medida de política, me va a estar afectando el consumo. Claro, porque te marcan el precio del producto interno. Claro, digamos, la carne que se exporta compite en precio con el consumo local. Entonces, si yo quiero consumir carne, voy a tener que consumir otro tipo de carne o de otra calidad, o si tengo que quiero consumir la misma carne, la voy a pagar a precio dólar. Claro, ¿no? claro, está bien. Entonces, esta es una situación que es histórica. Y frente a eso, lo que hemos visto a lo largo de la historia, te diría desde Perón en adelante, con algunas excepciones importantes, ha habido algunas experiencias de elusión, digamos, digo elusión porque duraron a lo que duraron y luego se agotaron, no por fallas propias, sino por situaciones cíclicas de la conducta argentina. Tradicionalmente lo que hemos visto es movimientos pendulares que favorecían a un sector para generar divisas, generaban fuerte tensión social, favorecían al otro sector para compensar la tensión social. Entonces, estos movimientos de adelantamiento y atraso de tipo de cambio han sido el eje principal de movimientos de distribución de ingresos de tipo pendular. Y en esta distribución de ingresos de tipo pendular, lo que hemos visto a través de los años, de las décadas, es un estancamiento generalizado de la economía argentina. Parte de nuestro estancamiento se explica por la disputa permanente en la distribución del ingreso, producto de esta situación. Ahora, esta situación es pendular justamente por un objetivo compensatorio, ¿no? Cuando ya se extrema el péndulo hacia un lado, tiende, por lo que me decís vos, a ir hacia el otro para, de alguna manera, tratar de normalizar las cosas. El tema que se va de mambo y se va para el otro extremo. No se sale nunca de eso. Entiendo yo las experiencias que hay de que se fueron, diluyendo las asperezas de la restricción externa en programas económicos. Han sido experiencias que han compatibilizado la política de corto plazo con algún tipo de programación seria de largo plazo. Y te diría que la única experiencia seria, que en esto pretendo ser objetivo, pero obviamente yo tengo mi corazoncito, la única experiencia seria de desarrollo es una experiencia ya muy remota, de más de medio siglo, que es la experiencia del gobierno de Arturo Illia. ¿Por qué? ¿En qué se basó? Porque había un plan de desarrollo sustentado, desarrollado técnicamente, se hizo en aquella oportunidad. Estamos hablando de historia vieja, ¿no? Sí, pero se hizo como se debía hacer, digamos, no era una formulación de aspiracional, voluntarista, sino en base a técnicas que en ese momento estaban siendo utilizadas en las principales universidades de países desarrollados. De hecho, tuvo asesorías ese plan de la Universidad de Harvard, de Rostow, me acuerdo que era un asesor que estuvo en Argentina asesorando en el plan de desarrollo. En ese esquema había un sendero de cómo ir generando excedentes, atendiendo a su distribución y regenerando nuevamente. La historia económica argentina, lejos de eso, lamentablemente, eso quedó obviamente interrumpido con el golpe del 66. Lejos de eso, se ha caracterizado por priorizar sobre la coyuntura, sobre el corto plazo. Y en este sentido, insisto, los movimientos pendulares de recomposición de la estructura de precios relativos, que implicó movimientos pendulares en la distribución de ingresos en el corto plazo, fueron generando corsi y ricorsi y estancamiento generalizado. Mira, nos quedan 4 minutos, quiero tirarte algunos temas. Vamos a... Te voy a poner en un problema porque te voy a pedir brevedad. No te contesté, te pido disculpas, voy a intentar ser más breve. En algún momento voy a deslizar una respuesta más precisa respecto de qué cambió y qué no cambió, que de eso quedó un poco pendiente en la respuesta, ¿no? Sí, bueno, contame. Sí. Bueno, en ese contexto que hizo la gestión Macri, bueno, decidió que había que liberar el cepo de una. Obviamente había que recomponer el tipo de cambio. Vos recordarás que en algún momento, hacia principios de 2016, era bastante común entre, digamos, los distintos voceros de pertenencias políticas decir, bueno, con algunas diferencias de matices aquí o allá, en definitiva la política económica iba a ser la misma, no había mucho. Entre los candidatos. Sí. En realidad no es así, o no es así en mi opinión. Lo que es común es el diagnóstico, eso está claro.
Porque en definitiva, más allá de que los economistas nunca nos ponemos de acuerdo que, digamos, dónde está el equilibrio de un determinado precio, ¿no? Cómo se define el equilibrio para un determinado precio, el concepto de equilibrio es un concepto económico universal. Cuando un precio, algo muy barato, uno se da cuenta más allá de la precisión, y cuando está en precio, está en precio. Y todos coincidíamos sobre el atraso, el mega atraso que tenía el tipo de cambio. Ahora, tanto se denostó al cepo, porque es un tipo de cambio controlado y atrasado. Hoy tenemos un tipo de cambio liberado y también atrasado. Y tenemos un tipo de cambio atrasado luego de que se lo liberó y se devaluó en un 64, 60 y tantos %, desde entonces a esta parte en alrededor de un 80%, 64, digamos, el shock devaluatorio de entonces. Eso generó una redistribución regresiva de ingreso. Se regularizó la situación externa, con lo cual se financiaron las dificultades fiscales con mayor endeudamiento, para evitar que el tipo de cambio, eso generó inflación. Era sabido que una recomposición del tipo de precios relativos iba a generar inflación, y no se ajustaron debidamente los salarios, con lo cual, digamos, acá se dice que había una política gradualista, que todavía el shock no llegó, y la derecha le reclama a Macri políticas más duras. Bueno, esto ha sido en materia fiscal, pero en materia de política de ingresos el shock fue virulento. Y hoy nos encontramos nuevamente con un tipo de cambio atrasado, con una estructura de precios relativos distorsionada. El tipo de cambio es liberal, está liberalizado, digamos, es libre, con lo cual hay argumentos formales para contraargumentar respecto de que hoy no se está manipulando el tipo de cambio, pero es el tipo de cambio micro el que se determina a este nivel. El tipo de cambio macro está claramente atrasado, y ese atraso, más allá de que el tipo de cambio sea libre, sigue siendo no digo que un cepo, pero un techo a la capacidad productiva, digamos. Porque un tipo de cambio atrasado desfavorece exportaciones, favorece importaciones, por lo tanto tiene un sesgo antiproductivo local y antiempleo. 8:59, bueno, ya está en la mesa de trabajo de Ecomedios Hugo Grimaldi. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo van? Bien, bueno, estamos con Gustavo Grispun analizando un poco las noticias económicas, sobre todo. Le dedicamos la primera media hora a hablar un poco de política, y nos metimos para usarlo de docente, el hombre es economista, para que nos pinte un poco el panorama. Y yo lo que quería hablar con él, no sé si tenés algún tema vos, Hugo, es este giro del gobierno, que por lo menos... Ese es mi tema. Ah, perfecto. ¿Qué ámbito financiero miente? A ver, contame por qué vos... No, porque es una operación del diario de Cristóbal López. A ver, contémosle a la gente de qué se trata. Te leo el título. Giro, dice: gobierno ahora cierra la economía antes de las elecciones. El gobierno le anunció a algunos referentes de sectores industriales sensibles que desde esta semana comenzará a aplicar trabas a los ingresos del mercado interno. Los aludidos son algunas líneas textiles, alimentos, bebidas y calzados, rubros castigados con los ingresos de bienes de consumo. ¿Por qué es mentira, Hugo? No, digo que es mentira, digo en todo caso, más que mentira por ahí. Faltará la verdad. Exagerado, claro. Me parece que es verdad que el gobierno en algunos sectores quiere hacer algún tipo de parche, pero no es la filosofía del gobierno y no la va a cambiar por las elecciones. Están tratando de ir para adelante por otro camino, que después se verá si es equivocado o no. Por ahí se tropiezan contra una pared, pero no es esta historia de cerrar la economía para nada la filosofía del gobierno, salvo algunas cosas que seguramente este diario quiere que sucedan. Digo, por ahí exageré yo al decir mentira, no, por ahí exageración. No es tan así, capaz. La asignación universal por hijo y estos créditos tampoco parece ser parte de por lo menos la filosofía originaria del PRO, ¿no? Quiero aclarar esto. Exactamente. Pero sin embargo lo va a hacer Macri por DNU. Esto de darle créditos a... Imagínate en campaña electoral Macri diciendo vamos a sacar del ANSES 50 millones de pesos para darle crédito a los que reciben asignación universal por hijo. El votante medio de Macri le tiraba con un zapato por la cabeza, ¿no? Y entonces lo que parecía mentira en otro momento... ¿Sabés lo que digo? Que evidentemente el gobierno tiene un montón de dificultades económicas por un montón de cosas. Primero porque el plan no le cierra por ningún lado. Segundo, porque no tienen ductibilidad en la ejecución, porque le falta cintura política, media docena de cosas que hacen a las deficiencias de lo que es la operatividad.
Pero esto que está marcando ámbito financiero hace un poco al fondo de la cuestión que el gobierno no quiere tocar, que es el cambio de paradigma. Ahora, por ahí el sistema económico que regía antes es mejor que este. Ahí no disputo. Digo, lo que noto es que esto, llamar giro, en todo caso, algunas de estas medidas que pueden ser muy puntuales y muy sectoriales o muy aisladas, me parece que está muy exagerado. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿cómo lo ves, Gustavo? El primer no giro, ratificando esto, el primer no giro es que no hay en perspectiva una política cambiaria distinta. Esta es una política cambiaria que favorece las importaciones. Tampoco una política fiscal. No, pero tengo que decir, la cambiaria particularmente es el precio de referencia para el comercio exterior, para el saldo de balanza comercial. Un tipo de cambio más alto favorece exportaciones, un tipo de cambio más bajo favorece importaciones y desfavorece exportaciones. Eso no tiene perspectiva de cambiar, más allá de que el mercado sea libre y más allá de los ajustes que pueda haber y más allá de que se regule indirectamente con subas o bajas circunstanciales de la tasa de interés. Habrá que ver qué pasa con las LEVAX mañana, posiblemente tiendan a la suba. Pero está claro que entre la opción de mayor actividad de acá a las elecciones o menor inflación, digamos, obviamente el gobierno trata de compatibilizar en su intención ambas cosas, pero si tiene que elegir entre una u otra, está claro que el gobierno hasta aquí, claramente, y creo que va a ratificar esta posición mañana con las LEVAX, prioriza la baja de inflación. Hugo, muy buen programa. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gustavo Grispun, que compartió este programa Tendencias del día de hoy. Vos estás lleno de temas, seguimos más allá de lo económico, sí, con toda la semana que viene, el tema debido. La semana que comienza hoy, ahí se va a dilucidar el día miércoles el tema debido, creo que es bien importante. Y después tenemos el tema de la campaña electoral, que ya está en marcha. Sí, exactamente. Bueno, mañana vamos a ver si nos divertimos algún rato con algunos spots que son muy simpáticos. De última, esto de la tapa de ámbito, como la tapa del cronista con el tema de Brasil y la reforma laboral, etc., también es campaña electoral. Este mes me parece que va a ser todo tenido, ¿no? Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana con Tendencias. Gracias, Javier Martínez, y nos vemos mañana. Chau. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural e historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus 4 circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Peregrini, 71, Cabacuy, 30 52 75 08 16-5. Superintendencia de Seguros de la Nación. ssn.gov.ar. 0800 666 8400. Inscripción 499.
Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, Tendencias, solo tendencias.